En este tutorial te muestro cómo voy a reciclar mi carro de la compra que está todo roto y manchado. Ni se me ocurre tirarlo a la basura, le vamos a hacer una pequeña transformación. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Veamos cómo arreglar nuestro carrito de la compra y al mismo tiempo una excelente idea de lo que podemos hacer con nuestros pantalones vaqueros viejos. Lo primero que voy a hacer es desmontar todo el carro. Sacamos esta primera estructura metálica que está dentro del saco. Sacamos el saco de la estructura. El mío se sale fácilmente, tan solo lo subimos y listo. La estructura metálica del carro es lo más importante, está en perfecto estado. Las ruedas y esta parte que es plegable. Tan solo lo vamos a limpiar, pero eso lo vamos a dejar para el final. Para hacer el saco nuevo voy a reutilizar estos 3 pantalones vaqueros o jeans que estaban ya todos viejos. Los hemos usado durante muchísimos años y aunque tienen algunas partes que están rotas y desgastadas, los podemos aprovechar perfectamente. Tomamos las medidas de nuestro saco para saber cuánto vamos a necesitar de la tela de jeans. Cortamos las piernas de los pantalones y nos deben quedar unas piezas largas y rectangulares, según la altura de nuestro saco, dejando 1 centímetro más a cada lado y unos 6 centímetros de más en el lado superior. Voy a coser primero las 2 piezas que son más estrechas para dejarlas en el centro. Vamos a abrir y estirar bien la costura. Si prefieres esta parte también la puedes planchar. Lo importante es que quede recto y bien estirado. Ahora voy a coser a los lados 2 piezas un poquito más anchas. Y con esto ya tenemos la parte de enfrente. Nos debe quedar algo así. Este es uno de los lados del saco. Ahora voy a hacer una segunda pieza igual a esta, para cubrir la parte de atrás. Para reforzar la costura voy a hacer lo siguiente. Por la parte de atrás voy a doblar toda la tela hacia un lado y luego le pasaré la máquina por encima. Esto lo podemos hacer también como un detalle decorativo y ponerle un hilo de un color diferente. Luego le voy a poner otra costura paralela a esta. Nos debe quedar algo así. Vamos a hacer lo mismo en todas las costuras. Ya tenemos listas las 2 piezas, la de adelante y la de atrás. Para completar el tamaño me falta coser 2 piezas a los lados. Y de esta manera coser todo el saco. Nos debe quedar una pieza en forma de tubo. Cortamos una pieza rectangular para el suelo del saco y un trozo de cartón para darle la forma y que se sostenga mejor. La pieza del suelo la vamos a unir con las piezas de los lados. De esta forma es muy fácil. Ponemos el lado del derecho frente por frente. Sujetamos con los alfileres para coser. Aunque si tú prefieres también lo puedes hilvanar. Lo importante es que las medidas encajen perfectamente y que no nos sobre tela, sobre todo en las esquinas. Ahora lo vamos a coser. Le voy a pasar la máquina por todo el borde. Me encantaría que me escribieras un comentario sobre esta idea, si cambiarías o mejorarías alguna de las cosas que estoy haciendo. Al llegar a la esquina debemos tener cuidado de no coser toda la otra tela. Fíjate cómo lo hago. Lo voy cosiendo, al llegar a la esquina remato, lo levanto y lo doblo para empezar hacia el otro lado, quitando la tela de abajo hacia el otro lado para no coserla. Listo, mira cómo queda. Si quieres reforzar la costura, lo puedes pasar 2 veces. Mira cómo quedó en las esquinas. Ah, y por supuesto, coser todo el borde con zigzag. Ya tenemos la base del saco cosida. Ahora vamos a darle la vuelta como si fuera un calcetín. Así nos debe quedar la parte de abajo.
Estiramos bien las costuras, sobre todo en las esquinas. Voy a descoser algunas de estas piezas de mi saco viejo para reutilizarlas. El velcro lo guardaré para otra idea. Lo que necesito para mi saco nuevo es estas piezas de plástico. Las voy a descoser, estas dos. Estas son las piezas que le quité. Esto nos va a ayudar a que el saco se mantenga un poquito más firme y se sujete de la estructura metálica que está en el interior. Estas otras piezas las guardaré para otras manualidades. También vamos a necesitar unas piezas de cartón grueso como estas. Necesitamos cortar 4 piezas iguales que irán en los lados. Las piezas de plástico grandes las voy a coser en la parte superior del saco, de la misma manera como estaban cosidas en el saco original. Voy a pasar la aguja por el hueco que ya está abierto del plástico. Esto lo podemos coser a mano o si prefieres usar la máquina de coser. Pero debes tener en cuenta que debes usar una aguja gruesa para evitar que se te rompa. Y así lo cosemos por todo el borde de las dos piezas, ya que una pieza va en la parte de adelante y la otra va en la parte de atrás. Aquí en los lados vamos a hacer un doblez para poderle meter los cartones que cortamos. Yo voy a reutilizar estos cartones gruesos. La función de estos cartones es mantener los lados rectos, pero que al mismo tiempo le permita doblar. Vamos a hacer lo mismo en los dos lados. Fíjate cómo lo hago. Con la máquina le pasé la costura por aquí y una costura en todo el centro y vamos a meter el cartón por aquí. Fíjate cómo lo meto, es muy fácil. Estos cartones le darán rigidez a los lados. Y para evitar que el cartón se vuelva a salir, le vamos a poner una costura justo por aquí. Hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos a cortar 2 piezas de la misma tela, como de unos 8 centímetros de ancho. Doblamos y cosemos por todo el borde. Vamos a hacer 2 piezas iguales, que vamos a coser en la parte de atrás del saco, por donde pasará la estructura metálica. Mira cómo quedaron las piezas. Le pasé una costura como a medio centímetro del borde, pero antes le pasé el zigzag por todo el borde para evitar que se deshilache. Lo voy a coser con las mismas medidas como estaba en el saco original, con 2 costuras a los lados y otras 2 en el centro, que permita que pase por el medio la estructura metálica. Hacemos lo mismo con las 2 piezas, una que está un poco más arriba y la otra más abajo. Le pondré costuras dobles para reforzar. Antes de meter la estructura metálica voy a cortar un trozo de cartón y lo voy a meter dentro. De esta manera le voy a dar un poquito más de resistencia a la base del saco. Ahora sí, voy a meter la estructura metálica. Pasamos esta parte metálica por las piezas de plástico. Esto hará que el saco quede completamente estirado. Ahora vamos a arreglar el asa de nuestro carrito. El pobre la verdad que se estaba despegando y le puse esta cinta adhesiva. Le voy a quitar toda la cinta para poderlo forrar bien. Para forrar el asa voy a reutilizar estas costuras de los pantalones. Me encanta esta costura, es algo característico de los pantalones vaqueros y además de bonito es resistente. Los voy a coser dándole vueltas por toda el asa, de esta forma. Me encantaría que me escribieras un comentario si te está gustando esta idea, si hay alguna cosa que cambiarías o alguna técnica que me ayudarías a mejorar.
Y ya sabes que me ayudarías muchísimo si compartes mis vídeos por las redes sociales con tus amigos. De esta manera motivamos a más personas a crear y reciclar. Y así le vamos dando vuelta y pegamos por toda el asa. Y ya por último me queda tan solo un detalle. Como te pudiste haber dado cuenta, en el diseño original de mi carrito viene como una tapa o solapa, pero que yo no le quise poner. Yo preferí dejarlo abierto, pero le voy a poner aquí un sistema de sujeción para poder abrirlo o cerrarlo cuando quiera. Voy a reutilizar estos botones en forma de clic que eran de un bolso viejo. Me encanta por el sistema, porque es de abrir y cerrar muy fácil, y por el color. Simplemente cosemos uno a cada lado en todo el centro. De esta manera puedo mantener el carro cerrado cuando quiera y abrirlo en el momento en que voy a poner las compras. Por último, lo que nos queda es limpiarlo. Voy a frotar con una esponja y jabón para lavar los platos. Como ves, las ruedas estaban bien sucias y manchadas, pero limpiándolas van a quedar como nuevas. Listo, ya hemos terminado con la estructura. Ahora tan solo nos queda ponerle el saco. Me encanta cómo quedó, se ve sencillo, pero al mismo tiempo es muy práctico y útil. Y lo que más me gusta es que quedó como nuevo. Y aunque no lo creas, este carro tiene conmigo como unos 20 años. Lo uso siempre que voy a hacer las compras. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta idea y sobre todo que se animen a hacerla. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita te dejo muchas ideas más y te espero en un próximo vídeo. ¡Chao!